noche quiero compartirte una palabra, una porción de la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra de Dios? ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es viva y eficaz? ¿No es cierto? Más cortante que una espada doble filo. Quiere decir que tiene vida la palabra de Dios. Quiere decir que la palabra de Dios es lo único realmente que nos puede transformar y cambiar a cada uno de nosotros. Y quiero compartirle este versículo que dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Amén. Entonces las cosas de Dios, ¿qué es lo que son? Son eternas, ¿no es cierto? Las tribulaciones que muchas veces cada uno de nosotros pasamos en nuestras vidas, porque todos pasamos tribulación por momentos difíciles, son momentáneas nomás. Esas pruebas, esas tribulaciones que muchas veces el cristiano tiene que pasar. Y yo quiero compartirle este versículo, quiero compartirle el capítulo de la Biblia que está en Mateo capítulo 8, versículo 18 en adelante. Vamos a leer del 18 hasta el 27, que dice así. Dice: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado. Amén. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quieras que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a su muerto. Quiero leer este título que dice así: Jesús calma la tempestad. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Quién dormía? Jesús, ¿no es cierto? Estaba tranquilo. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Amén. Qué tremendo, ¿no? Lo que sucede en este pasaje de la Biblia. Yo me acuerdo que hace un tiempo atrás, hace un par de años atrás, había predicado de este tema de ¿cómo se llama? De que Jesús calma la tempestad, ¿no es cierto? Y como yo lo había leído en un principio, lo había leído Corintios, 2 Corintios dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria, ¿no es cierto? Acá lo que está pasando en este pasaje bíblico, Jesús, por ejemplo, venía de sanar a un leproso, a la suegra de Pedro. Jesús venía sanando a los enfermos. Jesús venía haciendo milagros, ¿no es cierto? Y Jesús venía con los discípulos de él. ¿Cuántos saben cuántos son los discípulos de Jesús? Son 12, ¿no es cierto? Y los discípulos de Jesús venían junto con Jesús y veían que Jesús estaba haciendo milagros, que le sanó a la suegra de Pedro, que estaba enferma, muchos años estuvo enferma. La suegra de Pedro, Jesús le sanó. Jesús también le había sanado a un leproso. Amén. Jesús le había sanado a estas dos personas. Y Jesús venía junto con su discípulo. Y Jesús le dice a su discípulo: crucemos al otro lado. Jesús le dice. Jesús ya le da una orden de que ellos iban a cruzar al otro lado del mar, porque iban a otro pueblo a predicar la palabra de Dios. Amén. Ellos iban a cumplir ese ministerio. Jesús iba a cumplir el ministerio
que Dios le había encomendado, que era predicar el evangelio, que era predicar el reino. Y Jesús siempre predicaba que el reino se había acercado, que Él se había acercado al hombre, ¿no es cierto? Que Él se había acercado a cada uno de nosotros. Jesús se acercó, el reino de Cristo, el reino de Dios se acercó a nuestra vida. Amén. ¿No es cierto? ¿Cuántos son discípulos de Jesús? ¿Cuántos se consideran discípulos de Jesús? ¿Cuántos se consideran discípulos de Jesús? Amén. Dale un aplauso a Jesús. ¿No es cierto? Y podemos ver que Jesús le dice a su discípulo: crucemos al otro lado, dice. Y dice que cuando Jesús entró a la barca, los discípulos de Jesús le siguieron a Jesús. Dice que se fueron junto con Jesús. ¿Y cuántos saben que los discípulos de Jesús, como Pedro y otros discípulos, ellos eran hombres pescadores, hombres que conocían el mar de Galilea en ese tiempo? Ellos muchas veces pasaron tormentas feísimas, ¿no es cierto? Y pudieron superar cada tormenta en su vida, ¿no es cierto? Entonces, lo que me da a entender este mensaje, yo me ponía a analizar. Dios me decía que yo le hablo a ustedes de este mensaje, que Él es el único que puede calmar la tempestad en nuestras vidas. ¿Ustedes sabían o no? Pero quiero decirte una revelación, que Dios muchas veces permite la tempestad, Dios muchas veces permite las tormentas en nuestras vidas. Dios es el que permite que sucedan tormentas en nuestras vidas. Pero ¿por qué motivo Dios permite que sucedan tormentas, que pasemos por tiempo de tribulación y pasemos por tiempo de prueba? ¿Por qué motivo? Yo me preguntaba. Y cuando yo leía este pasaje, me daba a entender que muchas veces Dios permite situaciones adversas. Dios muchas veces permite situaciones difíciles. Muchas veces es para formar nuestro carácter. Amén. O muchas veces es porque Dios quiere que nosotros cambiemos algo de nuestra vida. Y muchas veces Dios permite tempestades y tormentas en nuestra vida para afirmar nuestra fe. Porque muchos de nosotros pasamos por tribulaciones, así como los discípulos de Jesús. Y muchos de nosotros también experimentamos bendiciones de parte de Dios. Muchos de nosotros vimos milagros que Dios hizo con nuestras vidas y que Dios hizo en la vida de algún familiar. ¿Cuántos me están entendiendo lo que les estoy diciendo en esta noche? ¿Cuántos han experimentado milagros de parte de Dios en sus vidas? ¿Cuántos han experimentado la gloria de Dios en su vida? ¿Cuántos experimentaron la gloria de Dios, el poder de Dios, los milagros de Dios, las sanidades de Dios, las provisiones de Dios, la restauración en tu familia, en tu vida, en tu vecino? ¿Cuántos experimentaron ese poder de Dios? ¿Cuántos vieron milagros así como veían los discípulos de Jesús? Ellos vivían junto con el Maestro, estaban todo el tiempo, las 24 horas del día, con el Maestro, viendo los milagros que Jesús hacía, viendo las sanidades, viendo que Jesús sanaba a los ciegos, que los paralíticos caminaban, que le había sanado a su amigo Lázaro. Ellos vieron todos los milagros que Dios hacía, que le sanó al ciego Bartolomé. Todos esos milagros ellos veían de parte de Dios. Ellos veían que Dios estaba con Jesús. Ellos creían que Jesús era el Mesías. Y Jesús la había escogido a ellos. Y Dios nos escogió a cada uno de nosotros. Y nosotros hemos experimentado el poder de Dios. Y hemos experimentado también promesa de parte de Dios. ¿A cuánto Dios le prometió algo y no le cumplió? ¿A cuánto Dios le prometió algo y no cumplió? ¿No cumplió Dios en tu vida? Amén, gloria a Dios. ¿Qué dice su palabra? Que Dios es hijo de, ¿no es cierto? Que Dios no se arrepiente. Dios, cuando te promete algo, Él lo va a hacer. Y a mí lo que me sorprende es que Jesús le da una orden a sus discípulos, le dice: pasemos al otro lado. Y dice que cuando ellos entraron en la barca con Jesús, dice que Jesús fue a la barca y se acostó a dormir, a descansar. Jesús estaba cansado. Jesús, por más que Él era Dios, Él también se cansaba, así como cada uno de nosotros nos cansamos.
Y Él nos da a entender que muchas veces vamos a estar cansados y necesitamos descansar. Amén. Aunque todo esté todo mal, necesitamos descansar, pero en Dios. Tenemos que aprender a descansar en Dios. Y esta tempestad se levantó y dice que le agarró una desesperación a los discípulos de Jesús. Le agarró una desesperación tremenda. Y ellos eran expertos. Ellos eran hombres que estaban preparados para cualquier tormenta, para cualquier situación. Porque eran hombres que sabían pescar, sabían cómo enfrentar una tormenta. Tenían experiencias. Habían visto el poder de Dios manifestarse en la vida de los demás. Habían visto el poder de Dios manifestándose en su vida. Y aún así le agarró una desesperación. Le agarró miedo. Empezaron a gritar y a dar voces. Yo creo que ellos empezaron a decir, ¿quién nos va a sacar de esta situación? Como dice, ¿cómo es que dice el Chavo del Pelón? El Chavo del 8. El Chapulín Colorado, ¿no es cierto? No contaba con mi astucia, ¿viste? Cuando le llaman Chapulín Colorado, él viene, ¿no es cierto? Y te ayuda. Los discípulos de Jesús se empezaron a desesperar, empezaron a gritar, empezaron a, no sé, a llamarle a Jesús. Jesús estaba durmiendo, estaba tranquilo. Yo creo que ellos le habrán dicho a Jesús, Señor, ¿qué haces durmiendo ahí? Señor, levántate. ¿No estás viendo lo que estamos pasando? ¿No estás viendo que se levantó una tormenta? ¿No estás viendo que las olas están cubriendo la barca? ¿Y Jesús qué hacía? Dormía, estaba tranquilo, descansando. Y le agarró una desesperación. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado el milagro de Dios? Y cuando estamos pasando por tiempo de tormenta, por tiempo de que muchas veces pensamos que nuestra barca se va a hundir, nos agarra esa desesperación. Dios mío, ¿dónde estás? Me prometiste tal cosa y no estoy viendo. Señor, me dijiste que iba a tener un trabajo y no se me abrió todavía. Me dijiste que mi esposo, mi esposa iba a cambiar. Dijiste que mi familia te iba a conocer. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó, Señor? Y nos empezamos a desesperarnos y empezamos a recurrir en cualquier otro medio. Empezamos a buscar muchas veces la ayuda de un hombre, el consejo de un hombre, pero no le buscamos al que tiene la solución de ese problema. Amén. Y dice que sus discípulos se desesperaron y le llamaron a Jesús. Dice que Jesús se levantó en medio de la tormenta. ¿Y qué le dice a su discípulo? Vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él le dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Dios te dice en esta noche, ¿por qué teméis? Hombre de poca fe, te dice. ¿Por qué tenés miedo? Si yo lo que te dije que iba a hacer con tu vida, lo voy a hacer. Yo lo que dije que voy a hacer con tu familia, lo voy a hacer. Si yo te dije que te voy a dar un trabajo, te voy a dar un trabajo. ¿Por qué teméis? Si dije que toda tu familia será restaurada, ¿por qué teméis? Te dice el Señor. ¿Por qué buscás solución en otro lugar y no me buscás a mí? Y dice que Jesús se levantó. Entonces levantándose reprendió al viento y al mar y se hizo grande bonanza. Jesús se levantó y con tan solo una orden, dice que el viento se calmó y hasta el mar se calmó. Imagínense el poder que tiene Dios. Si Él tiene el poder para calmar las tormentas y los vientos y el río y las aguas, Él no tiene el poder para solucionarte el problema que estás pasando. ¿Vos pensás que Dios no tiene el poder para solucionarte tu problema? Así como hizo con su discípulo. ¿Cuántos son discípulos de Jesús? ¿Cuántos son discípulos de Jesús? Dios tiene el poder para solucionar tu problema. Eso es lo que Dios me mandó a decirte en esta noche. Que Él tiene el poder para solucionarte el problema.
Pero cuando estamos pasando por tiempo de tribulación, por tiempo de tormenta, nosotros debemos ser como los discípulos de Jesús. Debemos buscarle a Jesús. Debemos buscar la solución en Jesús y no en otra cosa. Debemos ir con desesperación a decirle: Señor, te necesito, Señor, ayúdame. Y lo que Dios me decía, que es un tiempo donde tú y yo debemos entrar en un tiempo de clamor a Dios. Quiero que me acompañen en el Salmos capítulo 3. Salmo capítulo 3 dice así: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, dice. Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Amén. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Amén. ¿Qué es lo que hizo el salmista? Él le clamó a Dios. ¿Y qué hizo? La ayuda de Dios vino desde su monte santo. Vino la ayuda de Dios. Y quiero decirte en esta noche que va a venir la ayuda de Dios para tu vida. Por la situación que está pasando, viene la solución de Dios para tu vida. Y decía el salmista: yo me acosté y dormí y desperté, dijo, y Jehová me sustentaba. Yo me acosté y dormí, durmió en paz, durmió tranquilo. ¿Por qué? Porque Jehová lo sustentaba. Y eso quiero decirte en esta noche, que Jehová te va a sustentar. Jehová no deja desamparado a ningún hijo suyo. No nos va a dejar desamparado a ninguno de nosotros, nuestro Dios. Amén. Dice: no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Si se levantaron en contra de vos en tu trabajo, si se levantó tu familia en contra de vos, tu vecino o lo que fuese, dice: no temeré, no temas, porque Dios está contigo, Dios está conmigo. Dice: levántate, Jehová, dice, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Amén. ¿Qué es lo que dice el salmista? ¿La salvación de quién viene? De Jehová. ¿Qué hizo qué? Los cielos y la tierra. La salvación viene de Jehová para tu vida. La salvación de Dios viene para tu vida en esta noche. Pero ¿qué tiene que hacer el pueblo de Dios? Tiene que entrar en un tiempo de clamor. Cuando vos estás pasando por situaciones difíciles, mi hermano, yo te animo que le clames a Dios. Que Él dice: clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero es tiempo que la iglesia de Cristo tiene que entrar en clamor. La iglesia de Cristo en este tiempo tiene que entrar a clamarle a Dios. ¿Sabes por qué las cosas no suceden en tu vida? Porque no le estás clamando a Dios. No le estás clamando a Dios por tu situación. Y tampoco le estás dando gracias por lo que Él va a hacer en tu vida. No le estás creyendo a Dios. Por eso muchas veces las cosas no suceden en nuestras vidas. Porque dudamos. ¿Qué le pasó a Pedro? Cuando él se bajó de la barca, él experimentó lo sobrenatural de Dios. Pero cuando él miró a los costados, se hundió. Y así es eso es lo que nos va a pasar a cada uno de nosotros. Que cuando nosotros empecemos a mirar a los costados, vamos a dejar de experimentar lo sobrenatural de Dios. Y Dios quiere que en este tiempo la iglesia de Cristo empiece a caminar en lo sobrenatural de Dios. ¿Cuántos quieren caminar en lo sobrenatural de Dios? ¿Cuántos quieren caminar en lo sobrenatural de Dios? Es tiempo que la iglesia entre a clamarle a Dios para poder entrar en lo sobrenatural. ¿Querés experimentar lo sobrenatural? ¿Querés que tu familia cambie? ¿Querés ser cambiado? Hay áreas de tu vida que tienen que ser cambiadas. Yo te animo, iglesia, que empieces a clamarle a Dios. Hay personas que recibieron sanidad de parte de Dios, pero esa enfermedad volvió de nuevo a su vida porque esas personas dejaron de clamarle a Dios. Esas personas dejaron de caminar en lo sobrenatural de Dios. Y Dios quiere que en este tiempo empecemos a caminar en lo sobrenatural. ¿Cuántos quieren experimentar lo sobrenatural? ¿Cuántos quieren caminar por las aguas así como caminó Pedro? ¿Cuántos quieren que el mar rojo se abra así como se abrió para Moisés?
Con tan solo levantar sus manos, el mar rojo se abrió. El mar rojo se abrió. Amén. Porque él fue obediente. La obediencia es otra de las cosas que nos hace caminar en lo sobrenatural de Dios. El clamor es que nos hace caminar en lo sobrenatural de Dios. Si querés experimentar, hay personas que se le trabó en su negocio las ventas y que hay una traba espiritual. ¿Y sabes por qué se te trabó? Porque dejaste de caminar en lo sobrenatural. Dejaste de clamarla a tu Dios. Por ese motivo, muchas veces se traba lo sobrenatural de Dios para tu vida. Cuando nosotros dejamos de clamarle a Dios, así como hicieron los discípulos de Jesús, que por más que ellos vieron los milagros que Jesús hacía, ellos dudaron en su corazón y dejaron de ver lo sobrenatural de Dios. Pedro se hundió, pero Jesús, ¿qué le hizo? Le extendió la mano y le volvió a levantar. Amén. Yo me decía que la iglesia dejó de caminar en lo sobrenatural. ¿Y qué es lo sobrenatural en tu vida? Que empiezan a suceder. Van a empezar a suceder milagros en tu vida. Cosas que se habían trabado en tu vida. Cuando empieces a clamarle a Dios, va a empezar a suceder. Vas a empezar a tener ventas en tu negocio. Tu familia va a venir en los caminos de Dios. Tu célula va a crecer. Si le estabas pidiendo crecimiento para tu célula va a crecer. Tu vida espiritual va a crecer. Tu familia se va a empezar a congregar. Las puertas se van a empezar a abrir. Las puertas de trabajo se van a empezar a abrir para tu vida. Amén. Dice, entonces Jesús reprendió el mar y el viento. Dice que la ola era tan grande que cubría la barca. Y hay situaciones que nosotros muchas veces pensamos que nos van a tapar, que nos van a cubrir, que nos van a matar espiritualmente, que no vamos a poder con esa situación. Pero yo quiero decirte que hay un Jesús que todavía hace milagros. Hay un Jesús que hace milagros. Que cuando vos estás pasando por ese tiempo de desesperación y le clamás a Él viene a tu ayuda. Así como no es mejor que el Chapulín Colorado. Y mejor que Superman, mejor que todos los superhéroes que hay. Amén. Amén. Él va a venir a tu ayuda. Pero cuando vos aprendas a clamarle a Dios. Cuando vos le empieces a clamar a Dios. Señor, mira esto, aquello. Empezá a clamarle a Dios. Porque yo quiero decirte algo. Lo que el diablo muchas veces nos pone. Muchas veces estamos pasando por prueba, por lucha. Y muchas veces nos agarra miedo. Y muchas veces el miedo nos detiene. El miedo muchas veces nos quiere hacer retroceder. Amén. Pero ahí es donde nosotros debemos ir a la presencia de Dios, clamarle a nuestro Dios, y va a venir la ayuda de Dios para tu vida y para mi vida. Amén. Es un tiempo donde debemos clamarle a Dios. Muchos de ustedes vieron un milagro de parte de Dios en su vida. Pero vino las pruebas, vino las luchas, vino las tormentas. Le agarró un miedo. El miedo se le enredó y dejaron de creerle a Dios. Y dejaron de clamarle a Dios. Y dejaron de experimentar lo sobrenatural de Dios en su vida. Amén. Y es tiempo donde nosotros debemos ir a la presencia de Dios, clamarle a Dios, y el socorro de Dios va a venir para nuestra vida. ¿De dónde vendrá mi socorro? De Jehová que hizo los cielos y la tierra. ¿De dónde vendrá mi socorro? De Jehová va a venir mi socorro. De Jehová va a venir tu socorro. De Él es el único que va a venir el socorro para nuestras vidas. Así que yo te invito a que te pongas de pie.